Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Hoy tenemos una invitada que es actriz, cantante, docente y locutora, por decir algo nada más, que desde el año 2003 ha participado profesionalmente en más de 30 producciones de teatro, circo, ópera y radio, como por ejemplo Me apellido Guerra, Odio que los abrazos no duren más de 4 horas, Dragón de Tierra, Mundo Nocturno, Urge cambiar al mundo, Alicia, La historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante, Romeo y Julieta, y la más reciente, Emilia, que tuvo una exitosa temporada en el Teatro Helénico en abril del 2023. En esta obra, Emilia, que escribió en 2018 la dramaturga inglesa Morfan Lloyd Malcolm por encargo de The Globe, este teatro construido en Londres en 1559 con más de 400 años de reconstrucciones e historia semejante al original, y que dirigió en México Mariana Arta Sánchez. Nuestra invitada hizo el papel de Lady Anne, una joven inocente, entusiasta e inteligente que colaboró, como otras mujeres, con la protagonista de la obra, Emilia Bassano, poeta inglesa del siglo XVII, para vencer los obstáculos machistas que impidieron el desarrollo de las mujeres desde hace siglos. Hoy platicamos con Luz Adriana Carrasco. Bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí esta noche. Ay, el gusto es mío, agradezco la invitación y dispuestísima a platicar con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos. Es de verdad un gusto tenerte aquí con nosotros. Sabemos que actualmente, además de impartir las materias de voz y dicción y expresión verbal en el Centro de Capacitación Artística de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y en diversas escuelas también de doblaje y locución, también formas parte de las compañías Bardo Teatro y Teatro Ciego MX. ¿Cómo fue el proceso para integrarte a estas compañías y en qué montajes has participado? Fue una cuestión de vida, creo que de destino, el hecho de que se acercara a mí Eric Ramírez Farías, que es dramaturgo y director joven, y me pidiera la oportunidad de trabajar conmigo. Recién me quedé ciega. Yo tenía muchísimo miedo, como no tienen una idea, de volver a los escenarios porque en mi cabeza no había esa opción. Era como de, Dios mío, eso no es posible. ¿Cómo voy a moverme en el escenario? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber hacia dónde tengo que girar la cabeza? ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Y él me incitó, me dijo, por favor, hazlo. Creo que este proyecto es justo para ti. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los distintos tipos de ceguera que existen. No solo la física, sino la emocional. Y fue que me convenció y no me arrepiento, porque me volví a enamorar de mi profesión. Ay, perdón, soy muy sensible. No, recordar esas nunca cosas. Pidas perdón por algo así. Recordar esas cosas me hacen nudos en la garganta. Y fue una experiencia maravillosa. Me arroparon mis compañeros. Nos fuimos de gira por la República. Estuvimos en la Muestra Nacional de Teatro después, con esa misma compañía, ya con otra obra. Es decir, tenemos una historia ya de 10 años trabajando juntos y soy la persona más contenta de continuar con ellos, de descubrir otras opciones, porque también ellos me repetían, ¿no? Es que aprendemos de ti. Que el actuar no solo es a partir de la mirada. Actuar es
sentir, volver al olfato, volver a la escucha. Y bueno, esto en cuestión de Bardo Teatro. Y después justamente la directora de la compañía, que también es Daniela Guillén, me habló de teatro ciego y me dijo, amiga, ¿por qué no vas a explorar por ahí? Tal vez puedan aportarte algo. Y dije, claro, vamos. Hice mi audición, me quedé. Después de esta situación lo que fui descubriendo es que en efecto hay códigos que nos hacen estar en conexión, entender el movimiento espacial, por ejemplo. El director me enseñó que existe pues cierto mecanismo en el piso. Él le llama poner piolas, señalización, para que nosotros podamos ubicarnos en el espacio. Y ya con esto podemos jugar más libres, aunque en Emilia fue diferente, ¿no? Por ejemplo. Qué interesante. Perdón, pero las piolas, ¿cómo funcionan exactamente en el espacio? Digamos que nos pueden ayudar a delimitar dónde vamos a estar. Nos ponen las piolas en el piso, les ponen ya sea gaffer o alguna cinta para que se queden bien pegadas y nosotros identificamos, ya sea descalzos o con zapatos, dónde está. Generalmente se siente el borde. Eso te iba a preguntar. ¿Deslizas el pie o es con el paso normal lo detectas? Al principio, cuando tenemos miedo y no sabemos ni qué onda, sí deslizamos el pie. Hay que deslizar un poquito. Pero conforme vas agarrando experiencia, ya con que sientas el bordecito, porque cambia el relieve, ya te mueves y más o menos sabes hacia dónde. También te guías por el audio, en el caso de que haya bocinas, o hacemos propia trampa. Ponemos a alguien por ahí a que nos hable, por ejemplo, tú que estás enfrente de mí en este momento, y yo puedo dirigir la mirada, aunque no te vea, pero sé que estás ahí. Uh-huh. Eso es un poco lo que nosotros jugamos y estamos en exploración, porque en el último encuentro de discapacidad, lo que encontramos fue que el término inclusión no nos parece del todo. Y estamos buscando otra nueva palabra que propuso una pareja de chilenos. Él se llama Lorenzo, no recuerdo bien, Lorenzo Morales, y ella Ignacia González, y hablan de la expansión. Yo creo más en eso. Tiene que ver con esta posibilidad de ampliar horizontes. No que sea, te incluyo porque pobrecito. Primero tuvimos que excluirte para poderte incluir. Claro. ¿No? Entonces considero que en ese caso queda más ad hoc esta palabra, expansión. Una pregunta, ¿cómo es que haces una audición? ¿Cómo te preparaste para la audición? ¿Y cómo fue esta audición que hiciste para Teatro Ciego? Nos pedían un video haciendo alguna cuestión física, de preferencia una coreografía o una secuencia de movimientos, hacer también un monólogo y explicar cuál era tu idea del amor. Yo hice un formato ahí complicado porque me explayé y quise hacer lo mejor que podía. Me puse a investigar, hice un tipo documental, armé mi secuencia de movimientos y como tenía ciertos conocimientos de danza, pues me ayudó. Y también de danza aérea. Implementé algunas cosillas por ahí. Ya les decía yo que era solo algunas cosas de luz lo que íbamos a decir. Sí, la verdad es que, híjole, soy como un conejo. No me puedo estar quieta. Alegría que me conoce más. Siempre me ha visto así, que llego a veces corriendo, ¿no? A los ensayos. Estamos en un coro, por cierto. Cantamos también las dos juntas y somos muy felices. Mira. Ajá. Esa no me la sabía, de Alegría. Y canta bien bonito, les presumo a todos los que nos escuchan. De verdad canta muy bonito, Alegría. Oye, Luz Adriana, y volviendo a la obra de Emilia, que es la más reciente en la que has actuado, ¿qué nos puedes compartir respecto a cómo fuiste seleccionada para esta producción? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste que vencer? ¿Y qué atesoras de esa experiencia? Gracias a el ojo clínico de una productora llamada María Inés Olmedo, que ella radica en Inglaterra, pero sigue trayendo producciones aquí a México, empezó a hacer una preselección con sus conocidos y pidió personas, pues sí, que pudieran sugerir personas con discapacidad que actuaran o que hicieran algo, ¿no? Por eso llegó también Karime, mi compañera Karime, en silla de ruedas.
Y se nos hizo un pequeño examen, digámoslo así. Nos pusieron a leer, bueno, a mi amiga, a mí me pusieron a escuchar y luego a intentar interpretar, a hacer diversos ejercicios actorales. Y me dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta mucho lo que estás haciendo. ¿Te gustaría estar en el proyecto? Y yo, ay, pues claro, ni me lo pregunten. Sobre todo porque para mí era una oportunidad de abrir espacio a las personas con discapacidad. Porque si se dan cuenta, puede haber núcleos. Está, por ejemplo, seña y verbo, ¿no? Uh-huh. Trabajan ellos, son personas sordas y ahí están, ¿no? Es muy loable lo que hacen. También teatro ciego. Sí. Personas ciegas que trabajan en pro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente sacas personas de esos núcleos y los llevas ya a la escena profesional con compañeros normovisuales? Uh-huh. Pues les pones un reto a ambos. Para mí fue un reto muy rico, también para mis compañeras, porque de repente se les olvidaba que yo veía. Digo, que yo no veía. Y era, es que tú sí ves, ¿no? Y me dejaba por ahí, yo, no, esperen, ¿no? O le comentaba a Alegría que llegaba a pegarme a veces, uh-huh. porque modificaban una que otra cosa en el espacio. Digo, yo sé que no lo hacían con intención, sino simplemente algo nuevo para ambas, ¿no? Para ambas personas. Digo, sobre todo para mis compañeras que nunca habían trabajado con alguien con ceguera y tampoco con alguien en silla de ruedas. Qué interesante esto que comentas y sí, o sea, realmente abrirnos y no simplemente seccionar, ¿no? Es muy interesante lo que planteas. A partir de los 30 años de edad que comenzaste a tener baja visión, ¿cómo fue el proceso para seguir adelante con tu trabajo como actriz? Digo, es un poco lo que nos has estado contando, pero ¿en algún momento pensaste dejar tu carrera y dedicarte a otra actividad? Evidentemente te ha de haber pasado eso por la cabeza, lo dijiste hace un momento, pero más bien, ¿cuáles fueron los principales motores, mucho más allá de las motivaciones externas, sino internamente? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué dirías que fue tu principal decisión? Lo que me movió mucho fue estar frente al escenario, una vez que mi compañero me convenció, y darme cuenta que lo que hacemos como actores sí sirve. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces dices, no, es que a lo mejor esto que estoy haciendo no va a impactar en los demás. Pero tenía doble impacto, porque justo hablaba de mí, de mi persona, Luz, como tanto desde la parte actoral. Sí, meta actoral, ¿no? Exacto, era metateatro prácticamente. Claro. Y se volvió muy rico. O sea, a raíz de eso fue cuando dije, sí, esto vale la pena, tengo que seguir. Nunca pensé en no volver a hacer nada. Más bien mi cabeza empezó a maquinar, por eso me acerqué a la radio. Porque dije, ok, a lo mejor ya no puedo actuar con el cuerpo, pero sí puedo actuar con mi voz. Y fue que llegué a las manos de Cecilia González Landín, que dio un taller ahí en el Centro Cultural de España. Y dije, ok, esto me gusta, vamos a darle. Y a la par empezó a abrirse también de nuevo el camino de la actuación. ¿Qué preparación necesitas, por ejemplo, para memorizar tus papeles, para orientarte y desplazarte en el camerino, en los desahogos de un teatro y sobre el escenario durante ensayos y funciones? ¿Cómo le haces? Un ejemplo, en Emilia lo que hice fue de entrada escuchar mi texto, repasarlo muchísimas veces para poderle tener aquí en la cabeza y después ya llegar lista para ensayar. Uh-huh. Para mí fue mucho más fácil, creo que para mi directora también, porque no batalló con eso. Sí, con tu tarea Exacto. hecha. Bueno, ya llegué, ¿no? Lo cumplí en ese sentido, ¿no? Después ya vino la cuestión de la dirección, que también se vuelve un poco compleja, justo porque a veces sí hay marcajes fijos. En Emilia, por ejemplo, subía escaleras. Y era de, ay, Dios mío, pero ahí, gracias al cielo, quedaba justificado que yo fuera con una de mis compañeras hacia la escalera. Ah, ok. ¿No? Entonces ella rápidamente me colocaba la mano en la escalera y yo subía. Para mí era mucho más fácil. Claro. Ya dentro de la escena,
pues me ubicaba muy bien, como no había piolas en este montaje, pues tenía que encontrar la manera, ¿no? Generalmente era percibir en dónde me encontraba, saber que 3 pasos a la derecha estaba tal mueble, a la izquierda una silla. Tenerlo todo bien, bien claro en mi cabeza para no perderme. Y en cuanto a... Perdón, ya olvidé lo último que me dijiste, Alegría. Que cómo le haces, bueno, es que ya lo contestaste de alguna manera, sobre el escenario, durante los ensayos y las funciones, pues vas midiendo, cuentas los pasos, ubicas perfectamente la escenografía, la utilería, ¿no? Y sobre todo se repasa mucho. Digo, como cualquier actor, ¿no? Pero en mi caso, sí me cercioro, sí o sí, de que esté ese elemento donde yo lo tengo que utilizar. Y le pido a mis compañeras que para nada me muevan las cosas de ahí, porque tantito me lo mueven y ya me perdí. Claro. Tiene que ser todavía más preciso, pues. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Cuáles consideras que son las medidas más urgentes que deben tomar las autoridades para apoyar y facilitar el trabajo de actrices y actores con baja visión y discapacidad visual? Pues me atrevo a hablar por todas las discapacidades, no solo por la discapacidad visual. Creo que se bloquea muchísimo de entrada el ingreso de los estudiantes con discapacidad a las universidades. O sea, mis compañeros de teatro ciego se han formado gracias a Juan Carlos Saavedra, que se ha dedicado a formarlos aparte. Pero si ellos hubieran querido entrar a bueno, lo hicieron de hecho, quisieron entrar a algunas escuelas de actuación profesionales y no pudieron. Creo que no es nada fácil porque también se necesita trabajo y preparación docente para poder llegar a eso. Uh-huh. Pero sí podríamos empezar a abrir ese espacio en talleres, en lugares tal vez no tan de alto nivel, pero que sí se empiece a visibilizar, porque de verdad abre caminos, te hace entender como persona con discapacidad que sí hay opciones y que no porque no veas o porque no camines, no significa que no puedas tener un espacio dedicado al arte. Claro. Y es importantísimo hacerlo. Otra cosa, ay, perdón que te interrumpa, No, Sergio. por favor. Otra cosa también fundamental tiene que ver con el hecho de que los que hacen teatro, ya a nivel profesional, abran espacios. Porque en realidad creo que se quedan a veces mucho en su núcleo, en lo que ellos conocen. Sí. Y no voltean a ver que hay otras personas que podemos también cumplir con ese trabajo. Y que lo hacemos con toda la pasión, porque para nosotros es un sueño, es la oportunidad de estar ahí. Sí, qué importante. Hace un momento decías que para actuar no todo es la vista, o no principalmente, y claro, eso es justamente lo que nos podría acercar a observar realmente con objetividad este panorama, porque pues quizá es hasta el elemento que menos importe, ¿no? Hay otras maneras de conectarse que evidentemente tú has tenido la oportunidad de desarrollar mucho más. ¿Cómo iniciaste tu carrera como maestra de voz? ¿Cómo sucedió esto? Ay, fue un empujón. La verdad, yo jamás pensé ser docente. Al contrario, yo decía, ay, no, maestro, no, gracias, bye. Pero en una ocasión fui a un taller con Carmen Mastache, ahí en CU Voz, Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Y pues me pidió, ¿no? Oye, yo veo que tú tienes facilidad para que tus compañeros se abran. ¿Qué tal si trabajas con esta persona? Y yo, claro, maestra, yo bien feliz, ¿no? Me dice, ¿te diste cuenta? Se abrió totalmente a lo que tú estabas proponiendo. Y yo, qué interesante. Y así, ¿no? Entonces de repente me dijo, oye, ¿me puedes apoyar en mi siguiente taller? Uh-huh. Adelante. Y luego me dejó solita y casi me muero porque me tocó darle clase a Erika de la Llave, por ejemplo. Y fue así de, ay, Dios mío, no, ¿por qué me deja con los grandes actores y yo soy un moco aquí, no? Y justo a raíz de eso empezó una cosquillita en mí. Y dije, ¿por qué no? O sea, me apasiona el trabajo con la voz. Y yo creo que es tocar al otro sin tocarlo físicamente, e incluso podemos lograr cosas maravillosas, ¿no? De apertura, de... Claro. No sé, liberación. Qué maravilla. Como yo, que estoy muy preparado. ¿Qué nos puedes platicar respecto a tu experiencia en la radio? Digamos que ¿qué atesoras y qué te hubiera gustado pues pasar de largo? Atesoro muchas cosas. La primera, el valor de las palabras. Buscar la precisión en ellas.
Todavía ando en ese camino, así es que... Pero sí me llevó eso justamente, el hecho de estar frente a un micrófono con productores profesionales, con locutores profesionales, haciendo que tu nivel tenga que subir sí o sí. Eso me lo llevo, porque es una experiencia de crecimiento. Lo que me asusta un poco, o lo que no quisiera recordar, es las veces que no me atreví a hacer cosas. Porque creo que podría seguir en el camino, pero no me atreví en su momento. Pero ¿qué tal estás ahora ya? En el atrevimiento total y vamos por todo. Has participado en más de 30 montajes de circo, ópera y teatro. ¿En cuál de estos géneros te sientes que sea más tu elemento y por qué? Teatro, completamente. Okay. Porque fue mi cuna, porque tuve la suerte de tomar clase con un maestro increíble en la prepa. Se llamaba Mauro, bueno, aún, pero ya no sé dónde quedó, el maestro Mauro Jiménez. Uh-huh. Y desde los 15 años nació el amor por el teatro y fue pues lo que me ha arropado hasta el momento y lo que me ha permitido también accesar a otros medios. Porque el doblaje también es una rama de la locución. Ahorita se está abriendo un canal para las personas con discapacidad visual que tiene que ver con Universal Studios y están buscando la inclusión de personas con discapacidad. Ya se logró de las personas con discapacidad motriz, pero en el caso de las personas con ceguera ha sido un poco más complejo por obvias razones, ¿no? Claro. Porque tienes que observar las imágenes, etcétera. Pero se está ideando algo con audio. ¿Como una especie como de apuntador? Algo así. Te ponen un beat, entras, tratas de decir la frase en el tiempo y cortan. Requiere mucho más tiempo, pero claro, se aplaude. Creo que es... Pero no, seguramente agarras, una vez que agarras la práctica, pues tiene un ritmo particular, ¿no? Ay, sí, yo tengo la esperanza de que eso ocurra. ¿Y tú trabajas desde tu casa? Sí. Adecué el closet de mi casa para hacer grabaciones. Cuando me tocó trabajar en el IMER estábamos en pandemia y fue muy interesante hacer mi propia cabina. Como pude, pero lo logré. Ay, Luz Adriana, pues no sabes cómo te agradecemos que hayas estado con nosotros en este programa. Realmente nos dejas mucho por reflexionar, vemos que hay mucho por hacer y bueno, pues nosotros pudimos verte sobre el escenario y realmente fue algo excepcional ver cómo te movías, ver cómo te desempeñabas y bueno, pues eso es algo que nos queda ya para siempre y pues te pedimos que si nos acompañas a escuchar nuestra recomendación. Claro que sí. Adelante, muchas gracias. Gracias. Esta semana recomendamos... Esta vez les recomendamos que vayan a ver la obra Duda, una parábola, de Johann Patrick Shanley, que fue ganadora del premio Pulitzer a Mejor Drama y del Tony por Mejor Obra. Quizá haya quien recuerde la película de 2008 del mismo título, escrita y dirigida por su autor, protagonizada por Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis. En su versión teatral mexicana, que se presenta con un gran elenco integrado por Emma Div, Antón Araiza, Conchi León y Ana Guzmán Quintero. Recordemos que es una obra que enfrenta dilemas de fe, religión y ética, ante la sospecha de abuso sexual por parte de un sacerdote dentro de un internado de jóvenes. Habrá que ver cómo plantean en escena esta historia que dirige José San Pedro y que se presenta los lunes a las 8:30 horas en el Foro Shakespeare, que está en la calle de Zamora número 7, Colonia Condesa. Tenemos pases para Duda, una parábola. Para obtener alguna de las cortesías, llama al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro.
Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Jesús González y Gala García. ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez. En una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.